Buenos días, le damos las gracias a todos los que nos van a través de las redes sociales, les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy traemos un mensaje, esperamos sirva para nuestra edificación y para cada día tener un poco más conocimiento de la palabra de Dios y comunión con ella. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor el que realmente guíe cada palabra que salga de mi boca, que bendiga este mensaje y que yo sea solo un instrumento en sus manos. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por este día. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias una vez más por estar aquí, Señor. Bendice este mensaje, Señor. Prepara la mente y los corazones, los que acabemos de recibirlo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Como es de costumbre, yo no trato de seguir tradiciones, ni fechas, ni fiestas, ni nada por el estilo. Mis mensajes no van seguido a una agenda de tradiciones, ni de fiestas, ni de cultura, ni nada por el estilo. Mis mensajes van conforme a lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón, lo que voy sintiendo, que yo voy poniendo, etcétera, etcétera. Pero hoy quise hacer una excepción. Hoy se celebra en muchos países del mundo el Día de Resurrección de Jesucristo. Y es un tema muy importante. Me parece que es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios. Porque sin resurrección no hay esperanza de vida eterna. Y la palabra de Dios nos los enseña y nos los manifiesta así. Jesús le enseñó a sus discípulos que era necesario que Él padeciera mucho por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados, que muriera y que al tercer día Él iba a resucitar, se iba a levantar de entre los muertos. Y así fue. Pero sus discípulos tenían como especie una venda puesta, no entendía bien lo que Jesús les transmitía, les enseñaba con relación a esto. En su cabeza no cabía que el Mesías, que ese rey glorioso, triunfador que ellos veían en las Escrituras, que iba a poner fin a todo el dolor y a todo el mal que ellos veían en la Escritura al pueblo de Israel, a la nación de Israel, pero que también venía para el resto de la humanidad. Lo que ellos estaban, por su cultura, estaban centrados, como que todas las promesas venían a ellos, como que todo descansaba sobre ellos, porque sobre ellos también había descansado todo el peso de la ley. Pues ellos pensaban que todo era, que ellos eran la nación escogida, la nación santa, y como que todas las promesas y toda aquella bendición que venía con la venida del Mesías, pues venía sobre la nación de Israel. Sí venía sobre la nación de Israel, no era mentira, era parte del plan, pero también sobre todas las demás naciones, porque así había sido profetizado y así se le había prometido a Abraham. Y estaba dada esa promesa, esa profecía. Y así vino Jesús a cumplirla, pero no vino a cumplirla de la manera que los hombres esperaban que él la cumpliera. Ellos veían a un rey glorioso, vencedor, quizás en el prototipo del rey David, ese rey que había ganado tantas batallas militares, que había derrotado a gigantes, que había traído un tiempo de gloria, de paz y esplendor a la nación de Israel. Ellos quizás veían a ese Mesías entrando triunfante como un rey, cabalgando en un caballo como un rey, y no entrando en Jerusalén sobre un pollino como lo hizo Jesús, y mucho menos muriendo en una cruz. Esa era una visión que estaba lejos de todo hombre y de toda mujer de Israel. No aceptaban esa visión en su corazón. Hoy en día hay muchos que se niegan, se aferran a no aceptar esa visión de un Mesías sufriente, de un Mesías sangrante, despedazado, como también lo describen las Escrituras. Está bien descrito en Isaías 53 todo el padecimiento del Mesías, todo lo que iba a sufrir, cómo iba a ser desfigurado por causa de los hombres, cómo él iba a ser entregado, se iba a entregar a sí mismo por causa de amor a los hombres, cómo iba a padecer y también cómo va a resucitar. Todo eso está profetizado en las Escrituras, pero ellos no lo veían así. Ellos veían la parte del Mesías triunfante, del Mesías vencedor, glorioso, del que trae la paz
del que viene a poner fin a un imperio de maldad y de muerte, pero no veían la parte del sufrimiento del Mesías. Pues el Mesías, nuestro Señor Jesús, así se lo reveló a los discípulos, llegado el momento sucedió y fue crucificado, fue muerto en la cruz y fue llevado a la tumba. Ahora, pasado esto, lo siguiente que sucede, ahí nos relata la Biblia en Lucas 24, 1 al 9, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahí ven cómo realmente por fin ya sucede la resurrección. Ya ese momento que Jesús había enseñado y había profetizado él mismo, siguiendo todo lo que estaba escrito antes en los profetas, antes de que él viniera, todo lo que estaba profetizado, ya se cumple ese momento de la resurrección de Jesucristo. Y cómo, aunque ellos habían sido enseñados y habían sido alertados por él en más de una ocasión, aún así los toma por sorpresa. Estas mujeres que fueron las primeras en ir al sepulcro, después son las que van y llevan la noticia a los apóstoles y a los demás discípulos. A todos ellos este acontecimiento les toma por sorpresa, porque no se lo esperaban. Aunque el mismo Jesús se lo había enseñado, aunque el mismo Jesús se lo había anunciado, ellos no se lo esperaban. Aunque ellos habían visto milagros, como que Jesús había resucitado a Lázaro y le había dicho: Lázaro, ven fuera, quedando así la tumba de Lázaro en ese momento vacía. Y Jesús le había dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque habían visto todos estos milagros de parte de Jesús, aunque habían recibido todas las enseñanzas de Jesús, y aunque había sido anunciado este acontecimiento grandioso por el mismo Jesús a sus discípulos, pues aún así a ellos les toma por sorpresa. En corto tiempo ellos habían experimentado grandes sucesos. Habían experimentado el secuestro, habían experimentado todo el momento de martirio, la crucifixión y muerte de Jesús. Y 3 días después, pues, estaban experimentando nada más y nada menos que el glorioso momento de la resurrección, que Jesús vence glorioso a la muerte y se levanta de los muertos. Nosotros vemos allí en el mismo libro de Apocalipsis cómo el mismo Jesús, Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, ahí narra el apóstol Juan sobre la visión que tiene. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí vemos cómo le está revelando a Juan: yo soy el que vivo por los siglos de los siglos.
el que estuve muerto y que vivo, que tengo las llaves de la muerte y del Hades. No solamente resucitó, sino que se levantó triunfador. Este ha sido un momento de la resurrección donde se cambian las reglas de juego y se cambiaron para siempre. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección 3 días después marcan realmente un cambio de las reglas de juego. Para siempre se establecen reglas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora ya Jesús es el que tiene el dominio completo sobre la muerte, sobre el Hades, sobre todo. Ahora Él es el Rey y Señor absoluto sobre todo, con toda autoridad, con toda potestad y con todo poder. Venció. Y no venció desde un trono sentado en los cielos, venció desde la cruz del Calvario, en semejanza de hombre, porque el Verbo se encarnó y vino y vivió entre nosotros, en semejanza de hombre, tomando una semejanza, viviendo en un cuerpo sujeto a debilidad como la debilidad humana, que no se puede manifestar con toda su gloria, con todo su esplendor y con todo su poder, y al igual que cuando está en su trono celestial. A tal punto de que se ha enseñado mucho que su ministerio dependió 100%, y todo el mundo lo sabe, del total apoyo del Padre y del Espíritu Santo y de todo el reino celestial. ¿Por qué? Porque tenía limitaciones, porque era humano, porque se cansaba, porque tenía hambre, porque tenía sed, etc. Por eso tenía todo el respaldo del reino celestial. Porque el ministerio que venía a cumplir era un ministerio único, que solamente Él lo podía llevar a cabo y lo podía cumplir. Y así fue. Y parte de su ministerio no solamente era venir a exponerse en una cruz, sufrir y morir. No. En la cruz se hizo una negociación, como ya hemos enseñado antes. Allí se negoció, allí se intercambió nuestro lugar, el lugar de cada uno de nosotros que somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Así nos enseña la Escritura. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo. Él es la vida eterna. Él nos lo enseñó. Nuestra paga es muerte, por eso tomó nuestro lugar en la cruz. Y una vez pagado esa condena, pues ya nosotros no somos condenados, porque sufrió en nuestro lugar. Lo único es que tenemos que aceptarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Creer en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y aceptarle de todo corazón. Ya Él cambió las reglas del juego. Ya Él se establece como Señor y Salvador. Ahora tienes las llaves del Hades y de la muerte. Venció al diablo y a la muerte con poder. Ahora Él tiene autoridad, como ya enseñamos antes en otros estudios, para dar vida a quien Él quiere dar vida. Si crees en Él con todo tu corazón y te arrepientes de tus pecados y crees que Él es tu Señor y tu Salvador, pues Él tiene toda la autoridad para darte vida. Que no te sientas digno, que no te sientas justo de recibir eso, pues es entendible. Yo tampoco me siento digno y tampoco me siento justo. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros no los merezcamos, es por su obra, es por sus méritos que nosotros obtenemos esto, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Cuando nosotros vamos allí al capítulo 15 de Corintios, capítulo que nos explica
explica detalladamente todas estas cosas. Ahí vemos cómo nos dice el apóstol Pablo, nos empieza a revelar sobre este misterio de la resurrección. A partir del versículo 1, en la carta él escribe y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando aquí la Escritura dice, habla de que ya duermen, es que ya no están en este mundo, que físicamente murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, que antes de ser apóstol, antes que Jesucristo lo escogiera, él era fariseo de fariseos, pertenecía a esa cúpula de los escribas, de los maestros de la ley, y por celo a la palabra de Dios, él, pensando que hacía un bien, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y allí lo toca profundamente, se revela como Señor y Salvador, y allí ocurre la conversión del apóstol Pablo. Y es escogido por Jesucristo para ser un instrumento, gran instrumento que va a usar para llevar el evangelio de Jesús a todas las naciones que se conocían en aquel tiempo, que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pues el apóstol Pablo predica por toda aquella región, llevando este evangelio. Y él mismo declara: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escucha, él no se considera digno, pero escucha lo que está diciendo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica, y esta es una parte importante de la predicación, porque cuando Jesús estuvo en la tierra habló de todo esto. Hoy en día se quiere tronchar y se quiere fragmentar el mensaje del evangelio. Incluso la resurrección de Jesús se toma como un día festivo, y que no es nada malo que se festeje, uno de los momentos más gloriosos de la humanidad, sino que se tome como una tradición y entonces ya se desvíe la atención del verdadero significado de la resurrección de Jesucristo y se tome en fiesta para estar juntos, en armonía, y vamos a pasarla bien, y eso no está bien. Si vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo, vamos a darle el verdadero sentido a la fecha que se está celebrando, que es la fecha más gloriosa, se puede decir, que tiene la humanidad. Porque en esa resurrección está encerrada una esperanza eterna. Por cuanto se ha vencido la muerte, el hombre no tiene solución respecto a la muerte. Y como ya hemos aquí antes enseñado, de todas maneras vamos hacia la eternidad. No nos vamos a escapar de la muerte y no nos vamos a escapar de la eternidad. Esto no es de que yo creo voy a la eternidad y tú no crees y no vas a la eternidad. Error. Eso es un error garrafal, sustancial, grandísimo. Todos vamos hacia la eternidad.
Ahora, ¿en qué lado de la eternidad vas a pasar la eternidad? Esa es la gran pregunta. No es de si vas o si no vas. Todos vamos a la eternidad. Esto no es de que yo creo en Dios, voy a la eternidad y yo no creo, no voy. No, estás completamente equivocado. Todos vamos hacia la eternidad. Pero ¿en cuál lado, en qué parte de la eternidad vas a estar? ¿Junto a Dios en la vida eterna por toda eternidad o en el infierno de fuego, apartado de Dios en la muerte eterna por toda la eternidad? Ahora tú te preguntarás, te tienes que hacer esta pregunta tú mismo, ¿en qué lado de la eternidad quieres estar? Porque eso fue lo que enseñó Jesucristo. Por lo tanto, no se puede cercenar el Evangelio de Jesucristo, no se puede fragmentar, porque si se está haciendo así, pues se está enseñando un evangelio corrupto y no se está enseñando la verdad. La verdad es esta, que Jesús murió y resucitó para traernos esperanza eterna, para traernos una esperanza de vida eterna, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo tanto aquí dice el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque resucitó, su tumba está vacía, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No sirve para nada creer en Jesucristo, creer en Dios, creer en Jesús como Salvador, si no resucitó. Es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. No hay esperanza ninguna que Él haya muerto en una cruz si no se levanta de la muerte. Porque si no se levanta de la muerte, pues entonces la muerte no está vencida. Y fue en vana su muerte en la cruz. Es lo que Él está diciendo aquí. Nuestra predicación es en vana y vana también en nuestra fe, porque al final vamos a morir eternamente. Es triste. Yo he conocido algunas personas que dicen creer en Jesús y que van a la iglesia y cuando le hablas de la resurrección se te echan a reír en la cara. Y cuando le hablas de vida eterna se ríen más todavía. Entonces tú te preguntarías, ¿en qué Jesucristo es el que está creyendo? ¿A qué iglesia es la que van? ¿Qué es lo que le están enseñando? Porque si no creen en Jesucristo como Salvador, no creen que Jesucristo resucitó de los muertos, y muchos menos creen de que van a ir hacia una vida eterna, no sé realmente en lo que creen, no sé cuál es la base de su fe, porque esta es la base de nuestra fe. Es esto lo que Jesús nos enseñó, es esto lo que vino a enseñar y es esto lo que vino a realizar para que tengamos una esperanza eterna, una esperanza verdadera en Él. Por lo tanto, si no crees que hay resurrección de muertos, pues vana es tu fe. Y somos hallados entonces falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estamos incluso hasta diciendo mentiras, estamos difamando de Dios si realmente la resurrección de Jesucristo no se efectuó. Fíjate todas las cosas que están pasando. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Eso es una constante. Me recuerdo en matemática y en física, habían constantes, era algo que no se podía cambiar, no se podía variar, es una constante y se establecía así y punto, así es. Bueno, pues si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Porque los muertos pueden resucitar, podemos resucitar de la muerte, porque Cristo resucitó. Él lo está diciendo al revés, pero lo está diciendo. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres, los más dignos de lástima. Mas ahora, es decir, si realmente Cristo no resucitó, nosotros esperamos en Cristo, esperamos en resucitar en la vida eterna, y Él realmente no resucitó, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pues entonces somos los más dignos de lástima.
nuestra fe es vana. Estamos realmente perdiendo nuestras vidas aquí en la tierra. Ahora dice, mas ahora, escucha a partir del versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán en el jardín del Edén cuando desobedeció a Dios, pero así como la muerte entró por un hombre, pues también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Por Jesucristo, hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Voy a hacer un acto aquí. Por eso que el apóstol Juan dice que hay muchas doctrinas falsas. Una de ellas, que ellos se enfrentaron en la antigüedad, era que Jesucristo no había venido en carne, que era imposible, que Dios es espíritu. Y es una doctrina falsa, porque justamente el Verbo se hizo carne, participó de la naturaleza humana y vino porque venía a socorrer a la generación de Adán, de Abraham. Venía a socorrer a la generación de Abraham. Esa generación, porque Abraham es llamado el padre de la fe, esa generación que se levanta, y no voy a profundizar mucho aquí porque eso es parte del mensaje, se levanta y que se aparta de la tradición y que se aparta de su vida pasada, manera de vivir, se aparta de todo por entrar en la generación del Dios vivo y verdadero, del Dios que establece la promesa de vida eterna. Hasta ahí lo voy a dejar. No me voy a profundizar más ahí. Pero viene a socorrer a la generación de Adán, a de Abraham. Viene a recoger, realmente socorrer a Abraham, a la generación de Abraham, a todos los que durmieron y esperaron en él, que comienzan con Abraham. Antes de él hubo hombres justos, pero el plan se comienza a establecer Dios creando una nación y comienza con Abraham, el padre de la fe. A todos los que durmieron en Cristo, esperando en él, todos estos son resucitados y llevados a la vida eterna. Ahora, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se acuerdan cuando enseñamos aquí que a los suyos vino? Ese es uno de los pasajes más tristes de las Escrituras. Cuando el apóstol Juan está enseñando, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazo total, abrupto, cruel. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Como nación no la recibieron. Los sacerdotes que guardaban la ley, aquellos superhombres santos de la ley, no la recibieron. El rey de la nación, que realmente tenía que rendirse a los pies del Mesías y reconocerlo realmente, yo soy rey porque tú eres rey, no la recibió. A los suyos vino, los suyos no la recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Estás en Cristo. Y si estás en Cristo, pues entonces resucitarás junto con Él. También en Cristo todos serán vivificados. Los que están en Cristo serán vivificados. Ya la muerte no tiene potestad sobre ti. Has sido vivificado por el poder de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que está cerca. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él arriesgaba su vida cada día. Y está diciendo, si tú no crees que Jesús se levantó de los muertos, ¿por qué te bautizas en su nombre? ¿Por qué te bautizas en los muertos? Es lo que le está explicando. Porque si no hay resurrección, ¿por qué te bautizas en el nombre de uno que murió y está muerto? Eso es realmente inconcebible y es en vano. Pero precisamente porque resucitó y tengo esperanza de vida eterna, él está explicando en otras palabras que su vida peligra a cada hora. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, mira, si realmente no existe resurrección, vamos a dejarnos ya de esta farsa, vamos a regresar a la vida que teníamos, vamos a ser felices como queramos ser felices, vamos a beber, vamos a comer, vamos a participar de otras cosas del mundo como participan los demás mortales, porque en definitiva, mañana vamos a morir. Ya vamos a perder más el tiempo. Él está diciendo, si realmente crees que no hay resurrección de muertos, pues vamos a abandonar esto, vamos a dejar esta farsa. Pero escucha lo que sigue diciendo ahí. No erréis, es decir, no cometas ese error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No estés escuchando más fábula de vieja, más bobería, como se explica en otra carta, más corrientes falsas, que si hoy se levanta aquí una persona súper espiritual y mañana un vudú y después el otro papanatas y la gente corre de aquí para allá y de allá para acá escuchándolo todo y lo quieren recibir todo como si todo fuera espiritual, no hay nada espiritual. Todo eso es pura mentira. A un hombre no lo hace espiritual, estar en una posición diciendo canto y cosas, ni prendiendo una vela, todo eso es basura. Eso es basura. Delante de Dios eso no tiene ningún valor. Lo que hace a un hombre espiritual realmente es la palabra de Dios. Y no conocerla, sino ponerla en práctica en su vida. Eso es lo que te hace espiritual. Pero si tú vas a ser un maestro de la ley, como eran los fariseos, para hacer lo que te dé la gana, pues te vas a convertir en un ser, como Jesucristo les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Muy blancos, muy pulcros por fuera, pero por dentro lleno de inmundicia y de todo crimen y de todo mal. Entonces de nada te vale todas esas cosas, ni participar de procesiones, ni de fiestas, ni de ritos, ni de esto, ni de lo otro, ni de prender velas, ni de hacer oraciones, de nada te vale. Si tu vida no está regida por la palabra de Dios, de nada te vale decir que Jesucristo es el Mesías, que eres el Salvador, y tú seguir en la misma parranda de antes, en el mismo pecado de antes de conocer a Jesucristo. De tú no haber cambiado, no te vale de nada. La muerte en la cruz marca un antes y un después, como la resurrección también lo marca, un antes y un después. Es muy importante. Es necesario que la vida de un hombre cambie y que crea con firmeza en lo que se ha enseñado y que no se olvide, porque el hombre es un ser muy fácil de olvidar.
Por eso es necesario traer a memoria constantemente las enseñanzas de Jesús y de recordar y de ser agradecido. El ser que no es agradecido, ese es justo el caldo de cultivo, el no ser agradecido para que se fomenten en la vida de las personas las obras de las tinieblas. Es la puerta que abre a las tinieblas, es una puerta que se abre, el no ser agradecido. Porque comienza la queja y cuando comienza la queja, comienza por ir para allá todo lo demás que entra negativo en la vida de una persona. Pues hay que aprender a ser agradecidos, agradecerle a Dios por nuestro Señor y Salvador. Agradecerle grandemente y no te imaginas cuánto. Dice el apóstol Pablo, escucha lo que dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Escucha, porque hasta esto he escuchado. Tú vas a venir con el mismo cuerpo que tenía. Tu cuerpo, ese es el mismo cuerpo. La Biblia no dice eso. Cuando Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Ya no en semejanza del cuerpo terrenal de Adán. Él vino y se hizo carne en semejanza del cuerpo terrenal de Adán, pero cuando él resucitó con un cuerpo glorificado, ya diferente, es un cuerpo glorificado. Y escucha lo que dice la Escritura. Porque si tú vas a resucitar en el mismo cuerpo pecador con el que te moriste, pues es infructuosa esa resurrección, porque el pecado, carne y sangre no van a entrar en el reino de los cielos. El pecado no va a entrar en el reino de los cielos, por lo tanto, no va a ser el mismo cuerpo con el que tú vas a resucitar. Escucha esto. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Los ángeles son espíritus, pero tienen cuerpos espirituales, pero tienen cuerpos. ¿Ok? No es un halo así que sopla y que no, son cuerpos espirituales. ¿Ok? Que se pueden materializar, pero son cuerpos espirituales. Tienen su gloria, nosotros tenemos la nuestra, somos cuerpos terrenales, carnales. En este momento tenemos nuestra gloria. ¿Ok? Son dos glorias diferentes, es lo que él quiere explicar aquí. Y el mismo Dios que creó el cuerpo espiritual, creó el carnal, él tiene, si es un Dios todopoderoso, y tú tienes fe que es un Dios todopoderoso, que para él nada es imposible, pues entonces, ¿qué te dificulta creer que puede transformar tu cuerpo de un cuerpo terrenal, carnal, a un cuerpo espiritual, celestial? ¿Te cuesta mucho creer eso? Es el mismo Dios todopoderoso que lo hace. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembras este cuerpo en corrupción, va a resucitar un cuerpo glorificado en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará cuerpo espiritual. Resucitará cuerpo espiritual. Y aquí te lo está diciendo directamente. No, esto no es algo que yo estoy asumiendo. Aquí te lo está diciendo. Vas a resucitar en deshonra, en pecado, en deshonra, en un cuerpo que está destinado a muerte. Así lo vas a enterrar, vas a morir. Pero vas a resucitar en un cuerpo espiritual que ya no está en deshonra. Escucha.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. A este cuerpo carnal el apóstol le llama cuerpo animal, sujeto al pecado, cuerpo animal, y al cuerpo espiritual que no está sujeto al pecado. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, más claro ni el agua. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. Nosotros llevamos la imagen de Adán, de primer Adán, es terrenal. Pero escucha. Y cuál es celestial, también los celestiales. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice antes, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, cuando resucitemos, no traeremos la imagen de Adán, como muchos dicen por ahí. Sí, este mismo cuerpo, no vas a traer la imagen de Adán. Vas a traer la imagen de Jesucristo glorificado. Esa es la imagen que vas a traer. Si has creído en Jesucristo como Señor, si crees que Él murió, pero también que resucitó y se levantó de los muertos, la imagen que vas a traer cuando tú seas resucitado o cuando seas transformado en el aire, va a ser la imagen de Jesucristo glorificado, ese cuerpo celestial glorificado. Esa es la imagen que tú vas a traer. Aquí lo enseña claramente la Escritura. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque no va a entrar nada de corrupción al reino de los cielos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando habla de nosotros, ¿de quién está hablando? De los que estemos vivos en el momento que venga Jesús. Dice que y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y aquí hay algo que es curioso. Hay muchos hoy en día virándose hacia el judaísmo, cristianos saliendo de la iglesia del judaísmo. Pero qué barbaridad más grande. Si justamente el poder del pecado es la ley y la ley te condena. Por la ley no vas a ser salvo y ningún hombre puede cumplir la ley. El hombre que te dice que él cumple la ley es un mentiroso. Pero además, ya hemos enseñado antes que Jesús vino y llevó la ley a un lugar cimero. Si antes era difícil de cumplir, ahora con los requerimientos que puso Jesús, que son mucho más altos y más sublimes, pues es totalmente imposible de cumplir. Entonces tú dirías, bueno, pero esto es una locura. Solamente podemos entrar a cielo por gracia. Felicidades, has descubierto una gran verdad. Solamente podemos entrar al reino celestial por gracia. La única manera. Por la gracia derramada por Dios en la cruz del Calvario. Por la victoria contundente que obtuvo el Mesías al derramar su sangre en la cruz del Calvario y al levantarse de los muertos. Que venció a Satanás y al imperio de la muerte para siempre. Y lo hizo por amor a nosotros. Y nos da ese regalo por gracia. No porque nos lo merezcamos, sino por amor a nosotros.
Y ahí dice el apóstol Pablo, gran pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que todo, como dice la Escritura, ya lo dije antes, para que todo aquel que en Él crea y le reciba como Señor y Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a terminar con esto. Lo escribí porque no quiero que se me olvide este pensamiento. La resurrección de Jesucristo es la hazaña más grande de todos los tiempos, porque establece un hecho sin precedente que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Se erige como un testimonio eterno de aquel que ha vencido al diablo y a la muerte con poder. Su nombre es Jesús, el Cristo. Él es el Mesías, el Rey verdadero y Rey eterno. Su tumba vacía testifica que Él era el que había de venir y no otro. Y que parte de su plan no solo era vencer a la muerte al tercer día y que su tumba esté vacía, sino que nuestra tumba también esté vacía. Si así tú lo deseas, te arrepientes de tus pecados y le recibes como Señor y Salvador. La tumba de Jesucristo es una tumba vacía que establece una esperanza eterna dada como regalo del Dios vivo a los hombres, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde aquí te bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. Deseamos realmente que si aún no has recibido al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador, que le busques de todo corazón, que te arrepientas de tus pecados, que hagas ahí en ese lugar una oración. Orar es hablar con Dios, no es nada especial, no es que tienes que aprenderte una oración especial, es hablar con Dios y pedirle perdón por tus pecados. Arrepentirte de sincero corazón de tus pecados y pedirle que te perdone y que venga a tu vida y que realmente se establezca como Señor y como Salvador en tu vida. Si no has ido nunca a una iglesia, te exhorto a que busques una iglesia donde realmente se establezcan los principios de la palabra de Dios y que allí te congregues y que busques realmente transformar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Pido a Dios que bendiga tu vida, que active y bendiga los sueños y los dones del Dios vivo verdadero que tiene para ti en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.